nuevo video de análisis de la novela ligera de Tear Moon Empire, cuyo anime está en emisión. Estamos en el, creo que es el arco 4, el volumen 4, en el que Mia quería hacer abrir la escuela, pero Ludwig le mandó a llamar porque la amiga, entre comillas amiga de la nobleza de Mia, Emeralda, que es también hija de la familia de la realeza, se opuso a sus planes porque Mia no estaba yendo a tomar el té con ella. ¿Entendés? Te caga el imperio, te destroza la economía, te arruina el plan de incentivar la educación. Y si se te ocurre querer ir a pelear, ella va a desmoronar el ejército de paso. Todo porque no fuiste a tomar un tecito con ella. Bueno, Mia encontró soluciones rápidas. Dijo, vamos a pedir profesores de otros países. Entre ellos va a traer a la princesa de Perayuin creo que se llama, del país de los agricultores, que tienen mucha tecnología avanzada en agricultura y en conservación de alimentos. Recuerden que la galleta que Mia probó cuando estaba en la cárcel, en la línea anterior que murió en la guillotina, fue traída por Anne y pertenecía a ese país. Y según la princesa le contó a Mia en esta línea de tiempo, esa galleta tenía 3 años de guardada, de conservada. Bueno, en fin, Ludwig le dijo que le falta un director. Mia estaba pensando quién podría ser el director y Ludwig le recomendó su maestro. Mia vino a la aldea de los Lulus, donde el maestro estaba escondido en ese momento. Sí, y estuvo 2-3 días buscando con él. Una serie de malentendidos que tienen que leerlo porque está espectacular. Ustedes saben que es lo típico de esta novela, de el gran personaje virtuoso, carismático, lleno de defectos de Mia. Bueno, volviendo al tema. Lo lograron convencer y todo feliz, todo contento. Así que ahora después hicieron una fiesta donde cenaron. Entonces dice, capítulo 15, la última lección del viejo sabio, Ludwig busca consejo. En la madrugada después de que la fiesta de la aldea Lulu terminara, Ludwig se paró frente a la casa del cacique. Una plataforma elevada que se conectaba al piso mediante escaleras y, ustedes saben, soportes, lo clásico. Gal se alojaba con el cacique esa noche y apareció en la puerta. Oh, ¿quién es ese? Oh, ¿eres tú, Ludwig? Bajó la mirada de las escaleras. Por cierto, Gal es el sabio, es el maestro de Ludwig. Bajó la mitad de las escaleras y se sentó en uno de los escalones. Un líquido turbio se arremolinaba en su copa de madera. Tomándole un trago, soltó el característico suspiro de los borrachos. Particularmente satisfecho, de espíritus fuerte, levantó la vista. Una luz pálida filtraba a través del dosel, reflejó su cara y tenía un brillo rosado, o sea que estaba sonrojado por el alcohol. El hombre claramente había estado tomando demasiado, bajo la luz de la luna. La visión de Galvan de mejillas rojas sorprendió a Ludwig. Desde que lo conoció, su maestro siempre había parecido impermeable, significa que no le afecta, que como impermeable, resistente a los efectos del alcohol. De hecho, nunca lo había visto borracho hasta ahora, y el viejo parecía disfrutar de su estado de embriaguez a jugar por su euforia. ¿No cree que ha bebido demasiado, maestro?, preguntó Ludwig con cejas fruncidas por la preocupación. Gab le lanzó una mirada de enfado, aunque fue traicionado a su vez por su amplia y traviesa sonrisa. Ay, por favor, por su amplia y traviesa sonrisa. Tal vez lo he hecho, pero ¿de quién crees que es la culpa, Ludwig? Tuya. Mira lo que has hecho, hombre. Solo tenías que ir y tener que preparar esta maravillosa reunión. Se suponía que yo debía marchitarme en algún rincón olvidado del bosque, sin ser visto ni escuchado. Eso es todo. Ahora tengo que trabajar hasta que estos viejos huesos se den por vencidos. Mi plan de morir en la oscuridad se ha arruinado por completo. Sus párpados se inclinaron un poco y habló con una breve calumnia, pero el sarcasmo era inconfundible. Había demasiado entusiasmo en su voz para interpretar sus palabras de manera negativa. Ludwig se alegró de la efervescencia, de la alegría efervesciente de su maestro, pero parecía que tendría que renunciar al propósito original de su visita, que era pedirle consejo, porque le parecía difícil pedirle consejos a un borracho. Supongo que estás aquí por un consejo. Miró a su maestro con un sobresalto. Un par de ojos brillantes le miraron a través de los párpados. Su mirada era tan aguda como siempre. Se cogió de hombros y se bajó en el mismo escalón que su maestro.
Después de un rápido respiro para estabilizarse, habló. Sí, en realidad he estado pensando que Su Alteza debería reclamar el trono. Creo firmemente que debería convertirse en emperatriz, y tengo la intención de ayudarla a hacerlo. Con ese fin, me gustaría solicitar su ayuda, maestro, conociendo el desagrado del viejo por el oblicuo diálogo, o sea, por un diálogo que da rodeos. Él eligió ir directo al grano. Emperatriz. Gal miró fijamente su vaso de alcohol y los pensamientos se arremolinaron en su cabeza como las partículas turbias de la bebida. Su ojo se entrecerró. Entiendo. Su Alteza es sabia, lo suficientemente sabia para merecer su título de gran sabia del imperio. Con ella en el timón, el imperio puede trazar un mejor curso. Pero... Garth fijó a Ludwig con una mirada penetrante que le hizo estremecerse. Déjame preguntarte una cosa, Ludwig. Por supuesto, ¿qué es? Enderezó anticipándose a la pregunta. La siguiente vez que Gal habló fue con una voz que conocía bien. Había sido su suave profundidad, cuando su maestro había querido inculcarle algo muy importante. ¿Cuál es tu razón para desear que se convierta en emperatriz? ¿Es acaso por su sabiduría? Ludwig vaciló. La pregunta le pilló desprevenido, no porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta era obvia. Consideró brevemente la posibilidad de que fuera una pregunta retórica o capciosa antes de descartar el pensamiento, eligiendo en su lugar asentir con un sí en la cabeza. Lo es, en efecto, maestro. Su sabiduría rivaliza con la tuya. Sí, tú ya te quisieras creer que mía rivaliza con la sabiduría de un sabio, tú. Si se convierte en emperatriz, no tengo dudas de que será una buena líder y librará al imperio de su pernicioso. ¿Y si no fuera sabia? Antes de que terminara, él le hizo una pregunta y eso le hizo hacer una pausa. Reflexionó sobre la pregunta por un momento antes de fruncir el ceño con confusión. Lo siento, no estoy seguro de lo que quieres decir. Déjame decirlo de otra manera. ¿Qué pasaría si empleara su sabiduría, su intelecto, sus dones para fines equivocados? ¿Qué harías entonces? Ella nunca haría tal cosa. Su intelecto es impecable. El intelecto puede ser tan impecable como malo, Ludwig, dijo el sabio en tono asombrosamente sombrío. Los tontos no tienen la única potestad sobre el mal. Así como existe el mal de los tontos, también existe el bien de los tontos. Y así como existe el bien de los sabios, también existe el mal de los sabios. La mente afilada es como una cuchilla, Ludwig. Una cada vez más afilada es mejor y corta mejor, pero aún así está hecha para cortar lo que uno quiere que corte, ya sea el bien o el mal. Se calló por un momento, cuestionando a Ludwig, no con sus palabras, sino con su mirada. Luego continuó. Con eso en mente, Ludwig. Pregunto de nuevo, ¿por qué razón le sirves? ¿Es por su intelecto o hay algo más? Ludwig se encontró sin palabras. Esa razón es crucial, ya que determinará la trayectoria de tus acciones, y puede que un día, incluso la dirección que te señalen, vaya en contra de la de ella. El viejo maestro soltó una risa apagada. Te aconsejo entonces que aclares tu naturaleza precisa. Esa noche Ludwig tuvo un sueño. Fue tan extraño como siniestro. En él presenció la decadencia del imperio Tirmún, golpeado por la peste y una gran hambruna que vació sus arcas. Se vio aún más paralizado por un éxodo de funcionarios del gobierno, todos huyendo a tierras extranjeras. Se encontraba en el centro de esa espiral de desesperación, trabajando bajo la princesa Mía, mientras se esforzaba incansablemente hacia su objetivo de restaurar la paz y la estabilidad del imperio. Pero lo extraño fue, en el sueño, él odiaba a Mía. La hija real era un símbolo de incompetencia, que vivía en una ignorancia decadente, mientras su imperio ardía a su alrededor. Ella merecía cada pizca de desprecio que él pudiese reunir. En cualquier otra situación no la tocaría ni con un palo de 3 metros, y mucho menos acudiría en su ayuda. Con el imperio al borde de la destrucción, sin embargo, no tuvo más remedio que tragarse su disgusto y trabajar con ella para salvar la patria. Soñó con un día en que los dos fueran a visitar un pequeño pueblo, que por muy increíble fortuna había evitado la plaga y experimentando solo una pequeña hambruna. Sin embargo, la comida escaseaba y los hambrientos aldeanos habían cedido a los pensamientos de desesperación
o se revolcaban en un odio furioso hacia los nobles mientras maldecían su propio destino. Al llegar allí, Ludwig y Mia recibieron una fría bienvenida. Los aldeanos eran poco amigables, aunque no totalmente hostiles. La presencia de los guardias imperiales probablemente disuadió cualquier intento de violencia abierta. Recorrieron la aldea, expresaron sus simpatías por las cualidades locales que luchaban por mantener, por los guardias locales que luchaban por mantener el orden y se marcharon poco después. Mientras iba en su carruaje, Mia dijo: «Ugh, quiero pastel. ¿Dónde podemos conseguir un poco de pastel?», me pregunto. «Oye, Ludwig, sé que no hay pan, pero ¿hay un poco de pastel?». «No, no lo hay, porque no hay trigo. Tanto el pastel como el pan están hechos de trigo». Esto entiendo». Se marchitó en la decepción. Miró a la tía Mía y su mejilla se movió en señal de enfado. Es una lucha encontrar incluso una pequeña barra de pan ahora mismo. Y ella quiere pastel, lo juro. Solo uno sería suficiente. ¿Qué? No quiero demasiado, solo un pastel entero. ¿Un pastel entero? De todas las demandas decadentes, hedonistas y desvergonzadas. Su molestia se convirtió en asco. Esto pensó con un suspiro amargo, era por lo que no podía soportar a los nobles. Si pudiera de alguna manera poner mis manos en un pastel entero, continuó, tendría suficiente para el pueblo. Tal vez no para los adultos, pero al menos para todos los niños. Los pensamientos de Ludwig se detuvieron. ¿Qué? Quiero decir, preferiría un gran pastel en ese caso, con suficientes fresas para todos. Esos aldeanos parecían tan molestos. Si todos tuvieran una rebanada de pastel con una fresa, estoy seguro de que se sentirían mucho mejor. Muy idiota, muy tonta, pero muy valiente y muy amable, muy humana. Por eso digo que el personaje de Mia tiene carisma, en el único sentido de que las virtudes que resaltan es porque vivió lo peor de sus propias consecuencias, de las consecuencias de sus decisiones. Es un ser humano, comete errores, sufre por esos errores, paga las consecuencias, luego aprende y mejora. Por eso me encanta el personaje de Mia. Continuamos. Estos aldeanos parecían tan molestos. Si todos tuvieran una rebanada de pastel con una fresa, estoy seguro de que se sentirían mucho mejor. Él rebobinó a la fuerza su carrete mental. Luego, cuidadosamente dejó que los engranajes giraran. La maquinaria de su memoria crujiendo lentamente en los últimos segundos mientras analizaba su declaración de nuevo. ¿Ella quiere compartir este pastel imaginario con otros? Estaba seguro de que era todo para ella. Al menos era lo que la Mía, que él conocía, o quizás pensó que conocía, habría querido decir con esas palabras. Mientras reflexionaba sobre la discrepancia, se sintió atrapado por un impulso de ponerla a prueba con una pregunta que era, en general, un poco mezquina. «Dígame algo, Su Alteza. Suponga que fuera capaz de suministrarle suficiente pastel para una persona. ¿Qué harías con ella?» ¿De verdad tienes pastel? Lo siento, no puedo estar emocionada. Suministrar el suficiente pastel para una persona. ¿Qué harías con ella? ¿De verdad tienes pastel? Dije que supongas, estamos hablando de hipótesis. Ugh. Bien, bueno, déjame pensar. Asumimos que unas personas, ya sabe, un tipo muy grande, como uno de esos guardias, ¿cierto? No, estamos asumiendo que es una persona como usted, Su Alteza. Una rebanada exactamente suficiente para usted. No había, por supuesto, ningún pastel. La pregunta, por lo tanto, era poco más que forraje para las bromas ociosas. Un enigma para la mente cansada, ofreciendo alivio a través de la distracción. A pesar de eso, Mia cayó en una contemplación casi silenciosa. En lugar de rechazar la pregunta abstracta, y hay que reconocer que es un tanto desagradable, sus cejas se arrugaron en una dolorosa deliberación mientras los bajos zumbidos del esfuerzo mental se escapaban de sus labios. Bueno, en ese caso supongo que tendré que conformarme con un solo bocado. Oh, pero la fresa es más que un bocado, ¿no? Y si solo como la fresa, entonces tendré que... Lo que significa... Siguió murmurando durante algún tiempo. Luego la miró, sintiendo que acababa de recibir un mazazo en el cerebro. ¿Ella está en serio preocupada por hacer una respuesta de eso? La hipócrita no se preocuparía. Simplemente diría que lo regalaría todo. El egoísta tampoco se preocuparía, solo se lo comería todo orgullosamente. Mia no era
ninguna de las dos cosas. Se preocupó ante la elección, respondió con genuina angustia antes de declarar su postura. Tendría la fresa para ella sola. Implícito en esa respuesta había un segundo significado. Siempre y cuando tuviera la fresa para ella sola. No le importaría dar el pastel. ¡Qué ternura! Me gusta que el autor esté investigando esto, porque esto no escribís porque vos sos vos y porque te gusta. Un hipócrita no se preocuparía por dar una respuesta a esto. Simplemente diría que iba a regalar todo el pastel. Un regalo falso. El egoísta tampoco se preocuparía. Solo orgullosamente declararía que si tuviera un pastel se lo comería todo. Y Mía no era ninguna de las dos cosas. Porque como no... Lo que pasa es que esta parte del hipócrita no se entiende bien. Un hipócrita es algo que dice algo y no lo hace. ¿Qué quiere decir? No hay pastel para repartir. Entonces fácilmente, si te dicen, mira un pastel imaginario, ¿qué harías con él? Lo repartiría. Sí, imaginario. Lo repartirías del ojo. Pero te ponen un pastel en la mano y ¿qué haces con el pastel? Esa es la pregunta que se va con la parte del hipócrita. Porque si es hipócrita, entonces él se comería todo el pastel igual o diría que no hubo pastel para empezar, mientras que se comía. El egoísta no se preocuparía por tener una fachada, simplemente diría, el pastel es mío, jódanse. Y Mía no era ninguna de las dos. Ella deliberó en angustia. Antes de dejar su postura, que ella se quedaría solo con la fresa. Existía gente que mientras tuviera suficiente para comer para sí misma, estaba dispuesta a compartir el resto con los demás. Exactamente. Lo suficiente para vos y lo demás para lo demás, dijo. No eran exactamente santos en ciernes. Quizás, pero eran aún así mejores que la mayoría de los aristócratas. La nobleza estaba compuesta en gran parte por aquellos que no pensaban en dar provisiones al pueblo hasta que sus propias comidas estuvieran garantizadas, donde la definición de garantizadas era una meta en constante movimiento. Aquellos con comida para un día anhelaban lo siguiente para dos, aquellos con dos para tres, un mes, un año, una década y así. Eso era la impresión que Ludwig tenía de los nobles y siempre había pensado que Mía era igual a ellos. Ahí estaba la fuente de su actual sorpresa. ¿Por qué esa mirada, Ludwig? ¿Tienes algo que decir? La pregunta de ella lo despertó de su estupefacción y le sacudió la cabeza. No tengo. Solo estaba sorprendido. Pensé que te lo quedarías todo para ti. Vaya, qué grosero. ¿Pensaste seriamente que después de ver el estado de ese pueblo, me quedaría con el pastel para mí sola? Absolutamente. Nunca dudé ni por un momento. Respondió sin dudarlo. Ludwig, güey, te pasaste 3 pueblos, güey. Ella lo miró con desprecio y se quejó a través de los dientes apretados. Grrr, estúpido 4 ojos. Este es el Ludwig antes de la ejecución de Mía. El de la ejecución de Mía ya aprendió que Mía en realidad se esforzó y le perdonó y le quería. Siguió una ráfaga de protestas murmuradas antes de que respirara hondo para calmarse. El hecho de que pienses que ver a alguien en problemas y saber que estoy en posición de ayudar, que elegiría ignorarlos, honestamente, duele un poco, dijo sacudiendo la cabeza. Me sentiría terrible haciendo algo así. Wow, la respuesta de Mía. Fíjate cómo tiene en cuenta todo de ella. El hecho de que pienses que cuando yo veo a alguien en problemas, sabiendo que estoy en una posición en la que puedo ayudar, me dices que piensas que yo elegiría ignorarlos. Honestamente, me duele un poco. Me sentiría terrible haciendo algo así. ¿Querrías ahora? Respondió con sincera admiración. Parece su Alteza que usted podría ser en realidad un ser humano medio decente. ¿Qué quieres decir con medio decente? Estúpido 4 ojos y las cosas estúpidas que dices, lo juro, puedes ser tan grosero. Lo dice el que se refiere constantemente a mí con estúpido 4 ojos. Honestamente, entre nosotros dos estoy bastante seguro de que es usted quien debe cuidar su lenguaje, Su Alteza, de la lengua fétida. Aunque su réplica tenía una mordida habitual, empezó a verla bajo una luz diferente. La princesa a la que servía era sin duda alguna defectuosa, pero ella era, quizás, una princesa a la que valía la pena servir. Este es el Ludwig que comenzó a apreciar a Mía.
¡Qué bonito el momento! Lo siento, gente, me emocioné. Con el tiempo llegó a conocerla mejor. Era muy arrogante, pero a pesar de sus protestas, siempre prestaba atención a sus consejos. Era realmente cobarde, pero no huyó, eligiendo en cambio quedarse y luchar con la esperanza de restaurar el imperio. Era una aprendiz lenta, pero soportó comentarios mordazmente con una resistencia lacrimógena y un esfuerzo tenaz y desesperado por ponerse al día. Con el tiempo, descubrió en sí mismo un deseo en ciernes, de ver a esta tonta princesa ser recompensada, aunque sea un poco, porque por Dios, lo estaba intentando duramente. Creció y creció, y en poco tiempo se convirtió en un sueño. Si existiera una línea de tiempo en la que el imperio evitara con éxito el desastre y enderezara su curso, le gustaría estar allí con ella, a su lado, dándole consejos, apoyando sus esfuerzos y dedicándose como vasallo a ella y al imperio que ella seguiría adelante. Decidió que sería un futuro que no le importaría ver. Entonces se rió, el tono sarcástico esta vez dirigido hacia adentro, porque se dio cuenta de que no estaba siendo del todo honesto consigo mismo. Ciertamente no le importaba verlo, sí, pero era más que eso, le gustaba la idea, incluso la anhelaba, la mía que guiaría el imperio. Por eso cuando se quedó allí ese día, viendo a Mía arrodillarse bajo la cuchilla de la guillotina, se despertó. ¿Eso fue un sueño? A la mierda, el arrepentimiento de Ludwig, de la anterior línea. Cuando se quedó allí ese día viendo a Mía arrodillarse bajo la guillotina, algo se rompió dentro de él. Él quería que su sueño hiciera realidad porque ella, según él, ella merecía aunque sea un poco de ese sueño hecho realidad. El sudor frío se arrastraba por su espalda. La escena aún estaba viva en su mente, demasiado vívida. Los sonidos y los olores eran demasiado viscerales. Las emociones eran demasiado reales. Tonterías. Fue solo un sueño. Su Alteza nunca podía ser tan tonta. Era un sueño imposible, uno tan alejado de la realidad como para insultar a la gran sabia del imperio. Trató de sonreír, pero salió como una mueca. Una parte de él se negó a reírse de ello. En el fondo, en sus entrañas, no pudo evitar sentir que era más que un sueño. Un recuerdo quizás, y uno muy importante. Algo que no podía permitirse olvidar. De alguna manera, también sabía, más allá de toda razón y duda, que la chica de sus sueños era la princesa a la que servía, Mía Luna Tirmún. En la superficie no podrían ser más diferentes. En el fondo eran una y la misma. Una visión de los barrios bajos apareció en su mente. Recordó haberla visto allí, corriendo en ayuda de un niño derrumbado en la calle, y recordó cómo lo había cuidado. Sin prestar atención a la suciedad y a la mugre, sus palabras resonaron. El sueño y la memoria se fusionaron en uno. Ver que alguien está en problemas y saber que estás en posición de ayudar y no hacer nada. Asintió con la cabeza cuando uno veía a un niño en problemas. Ayudarle era lo natural, ya sea por integridad moral o por cálculo político. La conclusión era la misma. Pero aún así, incluso si los vectores de la virtud, el protocolo y la razón apuntan todos en la misma dirección y fuera patentemente necesario hacerlo, ¿cuántos nobles levantarían con sus manos los escuálidos cuerpos de los pobres y vulnerables? Incluso él, un plebeyo, inicialmente se había resistido a la idea de entrar en los barrios bajos. Mía no lo hizo. No cuando había entrado, y no cuando había visto al niño, porque era ella. Sí, si Mía Luna Tirmún veía a alguien en problemas y sabía que estaba en posición de ayudar, se sentiría muy mal si no lo hacía. Esa era la esencia de su persona. Así que eso es todo. Finalmente lo entiendo ahora. Sentía que su posición de ayudar se sentiría
Esto es importante, va a ser que lo leí tan épicamente que no se grabó en mi cabeza. Si Mía Luna Tirmón veía a alguien en problemas y sabía que estaba en posición de ayudar, se sentiría muy mal si no lo hacía. Esa era la esencia de su persona. Así que eso es todo, finalmente lo entiendo ahora. Al final se dio cuenta, su admiración por su desbordante intelecto permaneció inalterada, ya que no merecía menos reverencia que antes. Su lealtad, sin embargo, había cambiado de rumbo. Es su esencia a la que debo dedicarme. El pensamiento trajo consigo un aluvión de emociones, llenaron su pecho y derramaron sobre sus ojos y su nariz. Lágrimas y mocos, gente, lágrimas y mocos. Sentía como si hubiera recuperado una larga memoria perdida, o tal vez se hubiera reunido con un sueño ya desvanecido, y no cumplido. Todo tiene sentido ahora. No es la gran sabia del imperio, nunca lo fue. Es la persona que hay dentro. Mi sueño siempre ha sido servir a su Alteza y realizar sus metas. Al día siguiente, Ludwig regresó con su maestro. Al ver la sonrisa tranquila en el rostro de su alumno, Gal respondió de la misma manera. Esta vez sus manos estaban vacías. La bebida no se veía por ningún lado. Después de todo, reconocer la determinación de su alumno mientras está borracho sería una total grosería. Parece que ya tienes tu respuesta. Sí, maestro. Escuchémosla entonces. ¿Cuál es tu razón, Ludwig, para desear que se convierta en emperatriz? No respondió inmediatamente. En su lugar, cerró los ojos y puso la mandíbula, tomándose un momento para digerir completamente la pregunta, y luego habló. Es porque la princesa Mía es el tipo de persona que puede equivocarse en la ignorancia, pero nunca repetirá un error a sabiendas. Pero nunca repetirá un error 2 veces. Puede que ella no sepa que hay gente con problemas, pero una vez que lo sepa, nunca los dejará a su suerte. Tenía un alma capaz de odiar tal negligencia. Por eso le prometió su lealtad y su vida. Si alguna vez fuera desposeída de esa sabiduría, si alguna vez perdiera su camino, entonces se lo diré. Mientras lo haga, ella nunca escogerá el camino equivocado. El Ludwig de antes regresó, gente. Gal asintió con satisfacción a su respuesta. Bien hecho. Veo que has encontrado tu propia convicción. Sí, maestro, estoy agradecido por tu consejo. Y para ti, probablemente será el último. Bueno, entonces salta. Creo que hay una princesa que necesita ser servida. Adelante, Ludwig, y sírvele bien. Sí, maestro, con todo mi corazón y mi alma. Con ese fin, también espero tu ayuda. Bajó la cabeza con una profunda reverencia. Mientras tanto, la princesa en cuestión ignoraba por completo que había estado en el centro de un drama tan apasionante de descubrimiento y devoción personal. Ojo, y pensar que Ludwig se estaría estresando tanto por este encuentro. Es un pusilánime. Y todos son fáciles de convencer. Una vez que me involucré, ninguno de ellos tuvo la oportunidad. Disfrutando de una feliz ignorancia y sintiéndose supremamente satisfecha consigo misma, llevó una amplia sonrisa durante todo su viaje de vuelta a la mansión Berna. A pesar de algunas atribuciones casuales cuestionables, su sentido de triunfo era bien merecido. Con la incorporación de Galf, junto con los otros estudiantes que respondieron a su llamada, los problemas personales de la Academia Santa Mía se resolvieron de una sola vez. Por supuesto, más tarde se encontró con otro problema cuando la contratación de la princesa Arcia Taefrid Perugin como profesora provocó un pequeño alboroto, pero esa es otra historia. Por el momento, ella puede descansar tranquila sabiendo que su escuela está segura. Gente, tenemos... ¿Por qué grabo estos capítulos, gente? Porque tenemos otro sueño del futuro que no sucedió. Tenemos otro sueño de la línea en la que Mía murió por la guillotina. Lo siento, quería decir Mía y guillotina muy seguido y se mezcló en guía. Tenemos lo que pensó Ludwig y tenemos que Ludwig también vio a Mía morir y no le gustó para nada, porque él quería que ella fuera recompensada por la nobleza de su alma. Él que reconoció que ella no era ni una hipócrita que podía pensar en regalar cosas que no tiene, porque no las tiene, ni tampoco era una egoísta, que cuando tiene cosas en la mano, no, solo se los queda para ella.
Él vio en ella la capacidad de reflexionar y pensar, ¿qué puedo hacer por otros y qué puedo hacer por mí mismo? Eso fue lo que Ludwig vio y vio que ella dijo, por mí mismo, primero no, primero tengo que hacer para los otros. Le voy a invitar el pastel solo si obtengo algo para mí, primero, obviamente. Es como cualquier gobierno, gente, cualquier reino. Vos tenés la posibilidad de ayudar a muchas personas. Salva una pequeña parte para vos. Lo suficiente para subsistir. No te vuelvas codicioso. No te vuelvas un dragón que traga oro. Y el resto, repártelo al pueblo y sean felices todos juntos. Eso es lo que haría alguien que no es un hipócrita y que no es un egoísta. Lo suficiente para mí y lo suficiente para los demás. Todo en perfecto equilibrio. Espero les haya gustado, gente. Se me alargó esto, no sé por qué era un capítulo largo, pero la verdad es que vale la pena. Ludwig es el personaje más complejo, más intelectual y más hermosamente fabricado que he visto. Estoy realmente sorprendido, la verdad. Yo no suelo halagar hombres, aclaro. Si halago waifus, halago personajes femeninas, hasta más no poder. Pero este personaje, si me llega a decir el autor que al final de toda esta historia termina casado con Mia, voy a estar en primera fila aplaudiéndole. Si me dice no se va a quedar con Mia, y bueno, le aplaudiré igual porque será con Abel. Ahora, si llega a quedar con Sion, eso me va a enojar mucho. Abel o Ludwig, no hay más. Chao, chao, gente.